Empieza como un malestar en el estómago. Tu corazón comienza a latir más y más rápido sin que puedas detenerlo. Tu respiración se acelera mientras el sudor comienza a brotar por cada uno de tus poros. El cuerpo rígido, la garganta seca, los puños y los dientes apretados mientras tus piernas comienzan a tambalearse y sin nada más que hacer, la angustia y la locura se han apoderado de tu mente. Buenas noches y sean bienvenidos todos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. Ha llegado octubre, ese mes que mientras avanza, las noches se vuelven más largas, el frío empieza a sentirse y una atmósfera lúgubre se va apoderando de nosotros mientras nos acercamos al aquelarre, a la noche de los espantos que a tantos fascina. Por eso, hoy recorreremos las mentes más retorcidas, las tétricas plumas que dieron vida a espantos y horrores que van más allá de la comprensión. Hoy les contaré la historia de la literatura de terror. El miedo, como dice Lovecraft, es el sentimiento más antiguo que ha acompañado al ser humano, y desde los tiempos primigenios, quizá en el interior de una caverna o alrededor de una fogata bajo el manto de la noche, nuestros antepasados contaban aterradoras historias de seres monstruosos que podían devorarlos, de extrañas presencias que les quitaban la vida, o peor aún, que los conducían a la locura. Quizá por supervivencia y otro tanto al saberse pequeños ante el mundo, los seres humanos dedicamos parte de nuestro tiempo en transmitir estas historias. Narraciones que con los siglos y milenios se han transformado según el tiempo y la cultura. Aunque eso sí, el sentimiento siempre es el mismo. Curiosamente, en algún punto, las historias de pesadillas, demonios y otros espantos dejaron de ser algo que evitar y se convirtieron en algo que se puede disfrutar, y es que, a pesar de las sensaciones desagradables que puede provocar una película de terror, por ejemplo, también se produce una emoción, una euforia que convierte el miedo en algo irresistible. Si bien las historias de terror son tan antiguas como la humanidad, fue entre el siglo XVIII y XIX que se hace popular, al menos en Occidente, la llamada literatura gótica, la cual recibió este nombre por tener historias y personajes que eran fuera de lo común, en el sentido de que estaban envueltos por una aura de oscuridad y misterio que se materializaba en los personajes, las acciones que hacían y las historias que se narraban. El castillo de Otrant, del británico Horace Walpole, se consideró el texto inaugural de este género, y desde entonces la novela gótica inglesa se fue desarrollando entre 1765 y 1820, con la inclusión de los elementos característicos y típicos de este género, como pueden ser castillos embrujados, criptas, cementerios, la niebla o incluso seres extraños como vampiros, fantasmas y hombres lobo. Es en este periodo donde podemos destacar al afamado y amado Edgar Allan Poe. ¡Vete al diablo! De manera inesperada, mientras el racionalismo y las ciencias avanzaron tratando de destruir las supersticiones e iluminar la mente humana, estas historias fueron haciéndose cada vez más populares. Uno de los factores claves, sin duda, fue el auge
del romanticismo alemán, que se enfocaba en la exploración y explosión de sentimientos y emociones. De ahí que muchas personas se sintieran atraídas por este tipo de literatura que te atrapaba y te hacía sentir horror, miedo y pesadumbre. Aún así, las criptas y los seres sobrenaturales no fueron suficientes para seguir cautivando al público, por lo que algunos, como el galés Arthur Machen, perdió el interés por los fantasmas y se preocupó por los fenómenos naturales de ahora y de siempre, las constantes de la naturaleza y del hombre, vividas desde el nivel primordial de la conciencia que quedó acuñado para siempre en épocas remotas, moldeado por anhelos y terrores ancestrales. Por otro lado, entre más avanzaba la ciencia y la tecnología, las historias fueron relegando lo sobrenatural y adoptando a la ciencia que, con sus desconocidos y monstruosos dotes, se convirtió en un nuevo agente del miedo. La autora Mary Shelley, con su moderno Prometeo, el monstruo de Frankenstein, se convirtió en el emblema de horrores de la ciencia, ya que ésta podría traer al mundo criaturas y monstruos jamás imaginados. Mientras otros, como Robert Louis Stevenson, jugaba con la psicología de sus lectores, mostrándonos el lado oscuro que vive en cada uno de nosotros, como en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En el siglo XX, el terror sería superado por el horror, lo inenarrable explotando de la pluma de uno de los escritores más influyentes del siglo pasado, Howard Phillips Lovecraft, quien nos mostró un universo cruel, aterrador e indiferente que entre más lo conocemos se vuelve pero tan insoportable que de no matarnos nos llevará a un destino mucho peor: la locura. El horror del escritor de Providence ha inspirado a tal grado que ha sido usado en literatura, arte, cómics, películas, televisión, videojuegos y un universo que se expande aún después de su muerte. Estos son los 7 monstruos de la mitología de Lovecraft más aterradores. Décadas más tarde se presentaría el que es considerado el actual amo del terror, un autor que puede ser amado u odiado, del cual más de uno conoce sus obras, aún sin haber leído uno solo de sus innumerables libros. Estoy hablando de Stephen King, un escritor que, si bien no es santo de mi devoción, debo admitir que su influencia en el género es brutal, retomando elementos de la literatura gótica, con lugares lejanos, seres sobrenaturales y atmósferas lúgubres que se mezclan con el horror a seres cósmicos. La locura que habita en el ser humano y un horror que no solo está en los lugares escabrosos, sino que acecha en cada esquina, detrás de cualquier puerta, e incluso que te ataca mientras te bañas. Si bien la literatura de terror no termina su recorrido aquí, sino que se sigue expandiendo y abarca otros tantos autores y lugares fuera de Europa y Estados Unidos, aún así no quiero volverme pesado con este video. Solo dejarlos con una pequeña pregunta para discutir en los comentarios. ¿Qué podría aportar este género literario a nuestra disciplina? Sí, a la historia. Espero sus respuestas para que platiquemos al respecto durante el especial de Halloween, que será el 31 de octubre a las 9 de la noche. Si alguien es fan de Edgar Allan Poe y de Lovecraft, estaré en una entrevista con un amigo versado en estos autores. Mientras tanto, deja tu pulgar arriba
suscríbete y activa las notificaciones para apoyar este proyecto. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza. Déjate.